Un cordial saludo para quienes siguen nuestro seminario como alternativa de trabajo de grado que ofrecemos desde el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá. Y este seminario lo hemos titulado Filosofía de la Liberación, un acercamiento al pensamiento de Dussel. En conjunto también con el grupo de investigación Pensamiento Crítico y Comunidad que tenemos registrado en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, también de la Universidad de Panamá. En el marco de esto hemos organizado varias conferencias en torno a la filosofía de la liberación del maestro Enrique Dussel. Como siempre, invitamos especialistas en la obra del maestro. Y hoy tenemos una invitada especial, la doctora Katia Colmenares. La doctora Katia Colmenares es una filósofa de la liberación latinoamericana con un doctorado en la UAM, y más importante, fue una de las más cercanas discípulas y colaboradoras del maestro Dussel. Así que para nosotros en este seminario es de mucha alegría contar con la maestra eh, Colmenares, y bueno, y que le agradecemos que haya sacado tiempo de su apretada agenda. Así que bueno, sin más, le damos la palabra para que ella desarrolle un poco su experiencia y su reflexión en torno a la obra de Dussel, que como ya hemos dicho, fue uno de los más importantes filósofos contemporáneos. Ya no está con nosotros en este plano físico, terrenal, pero es un ancestro importante de nuestro pensamiento. Su obra es muy inspiradora. Y también ya tenemos que decir que tenemos ya ahora a otros maestros como la doctora Katia, que bueno, que hoy nos acompaña aquí y nos puede guiar en la reflexión, en el camino de la liberación. Adelante. Muchísimas gracias, Abdiel, por la invitación. Siempre será un enorme gusto compartir, hablar, rememorar y bueno, y seguir desarrollando el legado que nos dejó nuestro querido maestro Enrique Dussel. Y bueno, pues en esta conversación que vamos a tener hoy, Abdiel me ha sugerido que tomáramos un tema que me parece de gran importancia, que es la diferencia entre sociedad y comunidad. Esta es una diferencia que, digamos, el filósofo boliviano Juan José Bautista, que también fue alumno, discípulo del maestro Enrique Dussel, pues desarrolló de una manera mucho más profunda. Digamos, su obra realmente como que se enmarca a partir de esta distinción. Y yo le comentaba a Abdiel que esta distinción, digamos, originalmente la encontramos en Marx, y quien la descubre es precisamente el maestro Enrique Dussel. Enrique Dussel estuvo trabajando la obra de Marx aproximadamente 10 años, en una época en la que él llega tarde al marxismo. Él llega realmente cuando, digamos, había una gran efervescencia en torno a la obra de Marx. Precisamente en México había como tres grandes grupos en filosofía, ¿no? Por una parte estaban los marxistas, por otra parte estaban los latinoamericanistas y por otra parte estaban, digamos, los filósofos analíticos, ¿no? Eran como una filosofía más bien anglosajona, ¿no? Entonces, estos eran como los tres grandes grupos. Y cuando
el doctor Dussel llega a México, en realidad llega con temas completamente discordantes de todo esto, o sea, no encajaba realmente muy bien en estos grupos. Él estaba trabajando en ese momento cuestiones ontológicas y metafísicas, ¿no? Con Heidegger, Levinas, y venía con una discusión realmente muy nueva, trabajando también temas de historia y en diálogo, pues él se dio cuenta, primero en un diálogo específicamente con Leopoldo Sea y con el grupo más bien latinoamericanista, él estuvo trabajando sobre cuál era el lugar de América Latina, ¿no? En la historia universal y en torno precisamente a esta pregunta que rondaba, ¿no? En este grupo, que era si era posible realmente desarrollar una filosofía nuestra, una filosofía latinoamericana. Y, y entonces Dussel, bueno, al principio se inserta en esta discusión y, y se va dando cuenta que realmente le falta trabajar el tema de Marx. Este, era realmente como muy importante en este momento. O sea, el pensamiento más crítico de la época era en torno de Marx. Entonces, él se decide comenzar a hacer un estudio. Para entonces él ya hablaba alemán. Él había estado estudiando ya en Alemania. Y bueno, estuvo en Europa alrededor de 10 años. Y entonces decide emprender esta investigación, pero a partir de Marx mismo. Entonces, él no entra en diálogo directamente con el marxismo del siglo XX que estaba en boga, sino que se salta todo ese marxismo, se salta como todos los manuales que todo el mundo estaba leyendo y va a buscar, digamos, un modo de trabajar Marx directo. Entonces, él se pone a hacer como un recorrido genealógico. Y eso, digamos, para nosotros que fuimos sus alumnos, pues fue siempre también un gran aprendizaje, cómo trabajar un autor. Y entonces él nos enseñó que hay que trabajar la obra de un autor, o sea, no es agarrar un librito aquí, un librito allá, librito clásico, sino que cuando se trabaja realmente un autor de manera profunda, lo que se tiene que hacer es ir genealógicamente a ver, ¿no? Cómo se construye un pensamiento. Entonces, en este caso, lo que a él le interesaba fundamentalmente en Marx era digamos, el trabajo en torno a, al modo de producción capitalista. Entonces, él se va a lo que él llamó la primera versión, el primer manuscrito, el primer borrador que hizo Marx en torno a este tema del capital. Y entonces se pone a leer, digamos, estos manuscritos y él se dio cuenta que no todo estaba realmente al alcance, sino que en muchos casos tenía que ir a buscar los manuscritos porque eran inéditos. En español no existían, por supuesto, y en alemán pues estaban realmente como como transcripciones, o sea, no había todavía una edición, una publicación como tal del libro. Entonces, Dussel accede a través bueno, los institutos en ese momento que estaban, que bueno, en particular ya existía esta institución del MEGA, el Marx Engels Gesamtausgabe, o sea, las obras completas de Marx y Engels. Y entonces él se va a esos archivos a buscar los textos. Y entonces se pone a trabajar Marx directamente, ¿no? Desde la letra, ¿no? Y fue viendo que Dussel en realidad intentó escribir, ¿no? El manuscrito que después nosotros conocimos como el Capital, y lo escribió al menos 4 veces, ¿no? Entonces hay 4 redacciones del Capital que él va
él va estudiando y va analizando y se va dando cuenta en el tiempo cómo Marx va no solamente construyendo un sistema categorial, sino cómo va descubriendo los fenómenos. Entonces, es muy interesante. Dussel a partir de ahí justamente elabora 3 tomos, bueno, en realidad son 4 tomos que van a ser muy importantes sobre la obra de Marx, ¿no? Sobre estas 4 redacciones del Capital, son 3 tomos sobre las 4 redacciones y uno más sobre las metáforas teológicas de Marx. Entonces, estos 4 libros realmente resumen, digamos, este trabajo que él hace durante 10 años. Y una de las categorías, digamos, que a él le llama mucho la atención descubrir, es la diferencia entre lo social y lo comunitario, que en Marx aparece de modo, digamos, diferenciado y entonces Dussel se pone a elaborar y a pensar cuál es el sentido que hay detrás de ello, ¿no? Entonces, lo que está detrás es que la sociedad, en este caso se trata de la sociedad moderna, o sea, de un modo de construir intersubjetivamente las relaciones. El modo social se basa en una figura como básica, que es el individuo. Entonces, el individuo es un sujeto que es autocentrado, o sea, que busca su propio interés, que se ve a sí mismo, digamos, como un poco como centro, ¿no? Como centro de todo. Entonces, la sociedad moderna es una sociedad o es una construcción, digamos, entre individuos, o sea, relaciones entre individuos. Entonces, si tú tienes una sociedad, pues cada individuo que es autocentrado, pues busca su propio interés y en la relación con el otro, utiliza al otro como mediación para sí mismo, ¿sí? O sea, el otro es una mediación para mí. El otro no es un fin en sí mismo, sino que es una mediación mía. Y esto es justamente, digamos, el mismo proceso que se puede también, digamos, pensar cuando el sujeto se relaciona con un objeto, ¿no? El sujeto es, digamos, activo, el objeto es pasivo y el objeto es una mediación del sujeto. Entonces, al interior de la sociedad moderna se dan relaciones cosificantes y eso es lo que descubre Marx. Y lo dice así de modo muy explícito. O sea que las relaciones sociales son en realidad relaciones entre cosas, ¿no? O sea, porque al final, digamos, todos los individuos terminan cosificándose unos a otros. Y eso es un poco lo que sucede en la sociedad moderna. Pero además, digamos, el otro descubrimiento es que la sociedad moderna, para poder ser, necesita destruir las relaciones comunitarias. Entonces aquí empezamos a ver, ¿no?, que hay 2 maneras de relacionarse intersubjetivamente, al menos, ¿no? Una, la relación comunitaria, en donde se busca, por supuesto, el bien común y donde cada singular se ve a sí mismo como puesto al servicio. O sea, digamos, mi propia realización está en, en que el otro también se realice, ¿sí? No es una autorrealización, como en el caso del individuo moderno, sino que es una realización colectiva. Y hay precisamente, em, hay una cita
que después, digamos, en el tiempo descubrimos, porque bueno, esta distinción que encuentra Dussel, pues hay que justamente seguirla desarrollando, porque ahorita les voy a buscar, aquí lo tengo. Si me permites compartir, Abdiel, para mostrarles a un par de citas. Ahí estoy. Entonces, miren, por ejemplo, esta cita, ¿no? Dice Marx, las relaciones sociales entre sus trabajos aparecen como lo que son, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Entonces, hay aquí como una relación muy clara, ¿no? Entonces, este es un descubrimiento de Dussel y yo recuerdo mucho que en clase solía él decir en sus cursos de Marx que, que en realidad para Marx lo social era un insulto. Así lo decía Dussel, ¿no? O sea, cada vez que ustedes vean social, o sea, es algo negativo, no es algo positivo, no es que eh, Marx, digamos, está reivindicando la relación social, porque las relaciones sociales son relaciones cosificadas. Entonces, la relación social termina destruyendo la relación comunitaria. Pero encontramos también, y eso digamos es como de las cosas que ya va desarrollando, va encontrando Juan José Bautista, va a ser digamos, el tema de lo comunitario. Y aquí también les quisiera yo mostrar una cita. A ver, déjenme ver si la tengo aquí a la mano. Aquí está. Y dice así, esta es una cita más antigua. Esta es una cita del joven Marx, pero para que vean ustedes, digamos, cómo estaba ya presente. Este, ahí está. Dice, por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana, los seres humanos, al poner en acción su esencia, crean, producen la comunidad humana. Supongamos que hubiéramos producido en tanto que seres humanos, o sea, que hubiéramos trabajado, ¿no? O sea, producido algo, digamos, un producto, a eso se refiere, ¿no? O sea, imaginemos que hubiéramos producido en tanto que seres humanos. Cada uno de nosotros habría afirmado doblemente en su producción tanto al otro como a sí mismo. Es decir, porque uno puede producir eh, no como ser humano, sino directamente como un ser social, por ejemplo, o como un capitalista directamente. Entonces, no siempre producimos, digamos, como seres humanos. Aquí todavía Marx no tiene mucho lenguaje, pero es interesante el modo como lo nombra, porque no se va a contraponer para nada a lo que él después va a trabajar en el capital. Entonces, uno puede producir o uno puede ejercer su trabajo como ser humano, pero también uno puede ejercer su trabajo como al interior del modo de producción capitalista y no es lo mismo. Entonces, dice, como seres humanos, cada uno de nosotros habría afirmado doblemente en su producción tanto al otro como a sí mismo. Y dice, yo habría objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción. Aquí más bien sería, yo habría objetivado mi singularidad, más que individualidad. Pensemos ya en el individuo moderno, capitalista social, ¿no?
Pero bueno, aquí es el joven Marx. Pero la idea es que yo habría objetivado, o sea, mi ser singular, o sea, lo que yo soy, ¿no? Lo que me hace ser a mí, mi identidad. Y dice, dos, en tu goce o consumo de mi producto, yo habría gozado de manera inmediata en la conciencia de haber satisfecho una necesidad humana con mi trabajo. Me voy a detener ahí. O sea, porque por un lado, digamos, yo me desarrollo en tanto que yo produzco algo, digamos, me enriquezco porque desarrollo facultades, ideas, posibilidades, o sea, aprendo cosas. O sea, cuando yo trabajo, me desarrollo como ser humano. Pero también en el goce de algo que yo he producido, o sea, en el goce que tiene el otro, yo gozo también. Porque de alguna manera el otro se satisface a partir de un trabajo que yo he hecho. Y eso implica también un goce para mí, ¿no? Entonces, porque ya no es, digamos, yo ya no estoy solo en mí mismo, sino que ahora también yo estoy en el otro. O sea, me desarrollo, me realizo en el otro, ¿sí? Me realizo a mí mismo en mi propio trabajo, pero me realizo en el otro en tanto que el otro se realiza a partir del consumo de mi trabajo. Dice, pero además, ¿no? O sea, hay un goce en la conciencia, dice aquí, de haber objetivado la esencia humana, proporcionando así el objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano. O sea, que o sea, tomo conciencia, soy consciente de que he puesto, ¿no? Lo que soy y ese objeto que yo he producido, o sea, mi subjetividad, decía mucho Dussel, pero recordando a Marx, mi subjetividad se hace objeto, ¿sí? Hay una objetualización de la subjetividad. Cuando yo consumo, hay una subjetivación del objeto, ¿sí? Es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Consumo y hago el objeto sujeto. Produzco y hago el sujeto objeto. Entonces, produzco este objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano. Y luego dice, de haber sido para ti, o sea, gozo en la conciencia de haber sido para ti el mediador entre tú y la comunidad, de haber estado, por tanto, en tu experiencia y tu conciencia como un complemento de tu propia esencia y como una parte necesaria de ti mismo, es decir, de haberme confirmado tanto en tu pensamiento como en tu amor. Es decir, me realizo también en la medida que yo tomo conciencia de, de ser una mediación también del otro, o sea, de ponerme al servicio, de que mi propia esencia está en ser complemento del otro, en ser, digamos, quien completa al otro. Y sigue, de haber creado tu expresión vital individual en la mía propia, de haber, por tanto, confirmado y realizado inmediatamente en mi actividad individual o en mi actividad singular mi verdadera esencia, mi esencia comunitaria, humana. Entonces, aquí el punto es esto último, o sea, mi esencia comunitaria humana. Entonces, eh, lo que afirmaba Dussel de muy distintas maneras era que el ser humano es en esencia comunitario. Y esto es muy importante porque más bien se va a volver social, o sea, va a devenir social va a devenir social en el modo de producción capitalista, ¿no? O sea, en la modernidad. Pero esto va a ser posterior, no es que sea esencialmente social, sino que es esencialmente comunitario y después deja de serlo, o sea, se rompe la comunidad por las relaciones moderno-capitalistas. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Esta distinción porque realmente nos abre como un panorama
distinto también para el análisis, ¿no? O sea, uno no siempre se comporta ni su subjetividad responde del mismo modo a las relaciones, ¿no? O sea, uno puede ser individuo y comportarse socialmente, o uno puede ser comunitario y comportarse singularmente, ¿no? O sea, hay modos de ser distinto, y justamente como que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, y digamos, aquí nos va el tema de la modernidad, es que cada vez somos más sociedad y cada vez menos comunidad. O sea, las comunidades están cada vez más en peligro de extinción, o sea, se van rompiendo las comunidades en todo lado, y lo que tenemos es, o sea, son relaciones de interés. O sea, yo me relaciono con el otro porque algo quiero sacar del otro. No hay realmente, ¿no? O sea, esta cita maravillosa que tenía Marx, en donde, pues, digamos, yo me encuentro mi identidad a partir del servicio al otro. O sea, eso cada vez lo encontramos menos. Entonces, la cosa es cómo la modernidad ha encontrado la manera de reproducir la subjetividad humana de modo social. Entonces, digamos, desde pequeñitos somos educados para ser egos modernos, individuos, y comportarnos después en la sociedad, pues como individuos, sociedad moderna. Y eso es pertinente justamente ¿para qué? Para que las relaciones capitalistas se den de manera natural, porque justamente en el capitalismo lo que hay es competencia, lo que hay es un vaciamiento total de la subjetividad. O sea, además no tengo nada, ¿no? Me tengo que ir a vender al gran capital para que me dé instrumentos para poder trabajar, para que pueda utilizarse mi fuerza de trabajo. ¿Y yo qué soy? O sea, soy un individuo sin comunidad, sin tierra, por supuesto. Porque además ese es digamos, el otro último punto que yo quisiera señalar, y es que la comunidad es comunidad, y sobre todo esto es muy claro en los pueblos originarios, porque la comunidad mantiene una relación con la naturaleza. Es decir, la naturaleza es madre, y como madre, pues todos somos hijos. Y como hijos, pues todos somos hermanos. Y entonces se completa la comunidad, o sea, es fácil reconstruirla, porque no hay, digamos, esta relación de interés en tanto que somos una misma familia. Pero en la sociedad moderna no. Primero porque la naturaleza no es madre, la naturaleza es objeto, ¿no? Es cosa, es objeto de la propiedad. Entonces, en relación con la naturaleza, ya no me comporto ni como hijo, ni frente al otro como hermano, sino que me comporto como propietario, y propietario privado. Entonces, siendo yo un propietario privado, pues que tengo un objeto de la naturaleza, por ejemplo, o un objeto también producido por mi trabajo, pero entonces entro en contacto con el otro porque el otro se interesa en el objeto que tengo. Entonces recordemos la primera cita que puse, ¿no? En donde decía Marx justamente eh, que las relaciones son relaciones entre cosas. O sea, esta relación de propietarios privados es una relación entre subjetividades burguesas. O sea, al final esto es lo que hay detrás, ¿no? Detrás de la modernidad, detrás de la sociedad, hay una subjetividad burguesa, y detrás de la comunidad hay una subjetividad que es una comunidad de vida, en donde todos, digamos, son copartícipes y codependientes, y colaboran en función de que la vida de todos sea posible. Entonces, es muy distinto. Pero claro que digamos, en el sistema actual que vivimos, en la modernidad, pues lo que se hace es reproducir todo un sistema también educativo para que la sociedad sea posible. Entonces, digamos, todo casa, ¿no? Todo es coherente, ¿no? Las teorías nos educan, ¿no?
y nos explican como individuos y como sociedad moderna, las instituciones reproducen también esas relaciones, la familia incluso también, ¿no? Se va perdiendo cada vez más y bueno, vamos deviniendo individuos y como tales, pues somos presas mucho más fáciles para poder, ser manejables y manipulables y bueno, para que el sistema, pues, funcione de mejor modo. Entonces, he aquí por qué es tan importante esta distinción entre sociedad y comunidad. Bueno, solamente quisiera decir que, bueno, muchas gracias por esta brillante intervención, que, bueno, es producto también de un conocimiento profundo de la obra de Dussel y también de Juan José Bautista, y que sin lugar a dudas será de mucha utilidad para nuestro seminario. Así que, bueno, desde acá del Caribe, desde Panamá, un fuerte abrazo y gracias nuevamente. A ti, gracias.